buenas tardes a todas, a todos. Tengo la mala fama de, como un amigo en común, Hanak, de ser optimista respecto a los momentos en los que estamos, pero para tratar de dar perspectiva a ese optimismo y que no parezca ceguera o falta de perspectiva, déjenme contarles una historia sobre el año 2001. En el año 2001, me voy a ir un poquito atrás. En el año 2000, diciembre 23 para ser exactos, recibimos la llamada del recién electo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el contexto de un evento pues, sin control, las posibles exhalaciones del volcán Popocatépetl y la manera en la que se estaba cubriendo esa nota en el país y en la Ciudad de México en particular, en el 23 de diciembre se estaban renovando los contratos para asegurar los bienes de la Ciudad de México. Y ustedes se pueden imaginar con un evento como ese, digamos, con el riesgo de que el volcán Popocatépetl hiciera algún tipo de exhalación o erupción, a dónde se fueron las primas para los posibles seguros de la ciudad. La ciudad está asegurada en su infraestructura física, en sus sistemas de transporte, en las instalaciones del gobierno, y pues en términos normales de mercado, ante ese eventual riesgo, se fueron al cielo las propuestas que le hacían a la ciudad las empresas que se dedicaban a asegurar los bienes de la misma. Recibimos la llamada del jefe de gobierno en ese momento y nos sentamos a discutir dos asuntos. Uno de naturaleza técnica, cuál era la probabilidad real de que hubiera un riesgo para la Ciudad de México, para lo cual integramos un grupo de expertos de la Universidad Nacional, de nuestros sistemas nacionales de investigadores. Créanme que convocarlos en 23 de diciembre ya fue en sí mismo un logro. Y por supuesto, después de revisar todas las cifras, nos dimos cuenta que la probabilidad de que realmente pasara algo en ese momento era muy baja. Es decir, que el mercado estaba reaccionando a un riesgo mal estimado y a un cálculo pues, que evidentemente tenía que ver con asuntos de corte comercial, ¿no? Es decir, si puedes aprovechar un evento como este para elevar los precios, pues lo haces. El segundo asunto fue sobre los sistemas de licitación pública en la ciudad. Se acordarán que en ese momento eran idénticos, ¿no?, los modelos de contratación pública en la Ciudad de México al modelo federal. Se utilizaba básicamente de forma supletoria la ley que regía el gobierno federal. Y nos dimos cuenta de una joya que vale la pena recordar aquí, y es que llamamos licitaciones públicas, les estoy hablando del año 2000 y 2001, a eventos que eran estrictamente privados. La ley prohibía expresamente en el año 2000 que cualquier otra persona interesada en el resultado de una licitación se acercara siquiera a los salones en los que se estaban dando la relación entre el sector privado y el sector público. Eran reuniones privadas que llamábamos licitaciones públicas, pero de público no tenían nada. Ocurrían a espaldas de ustedes y de todas nosotras y nosotros. Tuvimos que violentar la ley de contrataciones públicas, bueno, la ley federal de adquisiciones, para permitir, todavía no había ley de transparencia, no había reforma al artículo 6, que otros ojos, que otros observadores pudieran participar de esos procesos y que pudieran pues rendir un informe, emitir una opinión, tan solo sentarse ahí. Bueno, en la Ciudad de México nació, entonces Distrito Federal, nació la idea de los observadores independientes o los testigos sociales. Por supuesto, pasó lo que se tenía que pasar. Cuando fue conocido por todos los actores económicos que no iba a haber exhalación suficientemente grande como para afectar en los siguientes 12 meses la infraestructura física de la Ciudad de México, pues los precios regresaron a la normalidad.
y se pudo negociar básicamente una póliza en términos prácticos. La Comisión Federal de Electricidad puso ojo atento a lo que estaba haciendo el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, y dijo, oigan, yo tengo un problema similar. ¿Cómo que similar? Pues fíjense que cuando se trata de asegurar la planta física de la CFE, me la ponen en una sola partida y tengo el siguiente y pequeñísimo problema. Dentro de esa partida está Laguna Verde, ¿verdad? Y en términos de reaseguro internacional, pues hay muy poquitos que puedan reasegurar a la empresa que brinda el servicio de seguros en México, y básicamente lo que tengo es que pago enormes primas por camionetas Chevrolet, ¿no? Porque están en el mismo paquete que Laguna Verde. Oiga, ¿y cuántos actores económicos pueden pues asegurar Laguna Verde? Bueno, mire, la verdad es que uno, porque el único que está en el pool atómico es fulano de tal. ¿Por qué me alejo tanto como el año 2000 o el 2001 para lo que empezó para ustedes esta mañana en términos de una muy grata jornada de trabajo? Porque desde el año 2000 hemos venido como sociedad, como gobierno, como empresa, entendiendo que se cruzan dos artículos de la Constitución con mucha frecuencia, que son el 28 y el 134 constitucionales. Si lo que les describo en este momento alrededor de los bienes de la ciudad o alrededor de CFE les resuena, es porque la tensión permanente entre estas dos instrucciones constitucionales no es nueva. Lo novedoso ha sido, y es la fortuna y la grata ocasión de estar aquí hoy, que reconozcamos esa intersección entre dos artículos que generan tensiones permanentes para el Estado y para el mercado. Porque no es fácil reconciliar el 28 y el 134 constitucionales. Es justamente lo que hemos visto a lo largo de la jornada. Hay momentos en los que una buena idea, como la compra consolidada, te puede pues, generar efectos nocivos en términos del 28 constitucional, y hay ocasiones en donde no utilizar la compra consolidada tiene efectos nocivos en términos del 134. Creo que por fortuna, tantos años después, gracias a la Secretaría de la Función Pública y a la COFESE y por propiciar, y al ICC por propiciar este encuentro, ya hablamos con bastante más naturalidad de estos temas, pero también con bastante especialización. Ya entendemos o estamos empezando a entender que un problema de colusión puede tener efectos de corrupción, pero no es en sí misma un tema de corrupción. Y ya empezamos a entender, probablemente desde la reforma constitucional de 2015, ya empezamos a entender que corrupción es más bien un concepto y una categoría analítica, ¿no? Y que cuando la quieres traducir en un delito, pues tienes que hacer un ejercicio complejo, a veces más exitoso, a veces menos exitoso, para depositar en nuestros códigos penales o en nuestras leyes generales o de responsabilidades administrativas tipos que se acercan a esa categoría, que en realidad es una categoría increíblemente compleja, ¿no? Que lo mismo se refiere a la gran corrupción, donde operan pues grupos extraordinariamente bien organizados. Como suelo decir, la gran corrupción no es un crimen pasional, ¿no? Nadie corrompe por pasión. Te sientas en el respirador, sacas el AutoCAD, ¿no? Y te pones a diseñar muy bien la operación y dónde va a parar el dinero y en qué islas del Caribe se detendrá y si tocas Andorra o tocas, ¿no? Y bueno, y haces cálculos de naturaleza fiscal y digamos, lo haces en serio, pues, ¿no? Si hay algo que le ha hecho mucho daño a nuestra conversación son las películas de Luis Estrada, ¿no? Porque la gente cree que la corrupción en México funciona como en las películas de Luis Estrada, ¿no? Que es, llega el alcalde Damián Alcázar, ¿no? Y saca la pistola y trae una cajita de puros. Estamos hablando de operaciones diseñadas en el respirador, ¿no? Pensadas, por supuesto, en el marco internacional, aprovechando todas y cada una
de las ventajas y desventajas que tenga nuestro marco legal e institucional, ¿no? Y por supuesto, siempre son en red. Gerardo lo sabe muy bien porque tengo una amiga a la que molesto cotidianamente, con la que es tu jefa además, que molesto cotidianamente, pues le digo, ella decía que la corrupción era como el tango, le dije, te quedaste en los 80. La corrupción nunca es como el tango. La corrupción siempre opera en red. Y siempre hay dos redes de corrupción. Una que participa directamente en el ilícito y otra que le da protección a quienes participan en el ilícito. Siempre. Si ustedes creen que el policía de tránsito no es parte de una red de corrupción, no conocen cómo funciona la corrupción en el tránsito en las ciudades. Siempre. Y siempre involucra a un particular. No fue una casualidad que cuando se impulsó un primer paquete de reformas, me gusta recordar que era un primer paquete porque traíamos 40 reformas pensadas en materia de anticorrupción y logramos sacar solo las primeras 7. Y ahí ya el Senado, la República y el Congreso dijo, esto está muy divertido, pero ya bájenle, ¿no? Váyanse un ratito a descansar, piensen en otras cosas. Pero ahí es cuando uno entiende por qué un paquete de reformas anticorrupción pues no toca solamente a los servidores públicos. Ya Max Kaiser mencionaba hace un momento y también en algunos de los paneles se habló con bastante claridad sobre el tema de cumplimiento, porque no hay forma en que estas redes operen sin particulares. Se trate de abogados, contadores, auditores que miraron para el otro lado, digo, eso lo aprendimos todos con Arthur Andersen, ¿no? Creo que quedó muy claro que, vaya, que miraba a otro lado el despacho de auditores. Pues hay notarios, ¿no? Hay financieros, digo, siempre hay un banco, siempre va a haber la participación de algún intermediario financiero, ¿no? No hay manera en la que estos esquemas de corrupción ocurran sin el apoyo directo del sector privado. Y no me refiero solo a que las empresas ofrezcan, me refiero a todos los habilitadores que hay en el sector privado para que esto funcione. Les comparto un ejemplo que nos dará perspectiva del asunto. El año pasado en la cumbre global anticorrupción, creo que estaba Tania y Roberto, los dos subsecretarios estuvieron en ella. El día que se inauguró la cumbre anticorrupción, 2 escándalos aparecieron en la prensa danesa. La cumbre fue en Dinamarca. Uno, que podemos llamar la estafa danesa, ahorita hablamos, a ver, que reportaba que durante 10 años la Secretaría de Desarrollo Social de Dinamarca desvió recursos que debían de tener como destino la supresión de la pobreza en Dinamarca para beneficiar a sus familiares y que pudieran operar 2 negocios, uno en el norte de África y otro en Holanda de caballos percherones. 10 años de desvío en la estafa danesa. Y el otro caso, aquí viene una discusión interesante que ha estado, déjenme ponerlo así, subyacente a los paneles del día de hoy y que está en el plato principal de nuestras discusiones globales. El otro caso es el caso del Banco Danske, ¿no? Que es el segundo caso de lavado de dinero más grande de Europa y que involucraba al principal banco danés. Y aquí viene la discusión interesante, que nos va a dar para otra década, entonces me estoy adelantando, así como les hablé del 2001, me voy a la que sigue. Si ustedes se van con la ortodoxia en este momento en el mundo, van a decir que el lavado de dinero no es corrupción, ¿no? Que es lavado de dinero. Esa es la ortodoxia en estos temas. Pero si se acercan un poquito al caso del Banco Danske, van a descubrir que había un regulador que fue omiso, ¿no? Sí, el caso del lavado de dinero es del lavado de dinero, pero el regulador danés que no detectó las operaciones irregulares está siendo ya investigado por corrupción, no por lavado de dinero.
otra vez, a lo mejor hay un delito que formalmente en nuestra visión acartonada, tradicional de los asuntos, no es corrupción, porque es lavado de dinero, pero que está conectado con otra red de corrupción. Vamos a hablar mucho, van a ver en los próximos años de esto, porque además toca a los que están hasta arriba en el índice de percepción de la corrupción que publicamos año con año en Transparencia Internacional. Alemania, como el principal lavador de activos ilegales en el mundo, Dinamarca a través del Banco Danske, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué pongo esto? Porque por fortuna el día de hoy, algo que ya no escuchamos y que yo creo que hay que agradecer a quienes participaron en las distintas mesas, es que este es un problema de la mexicanidad. No saben qué fortuna que no estemos discutiendo el tema alrededor de las identidades nacionales. Porque así como hay estafa danesa, hay estafa maestra. Y así como tenemos el tema de Dansk, tenemos casos de lavado de dinero en territorio nacional que simbraron a nuestro sistema bancario por tratarse de actores económicos muy grandes. Estamos empezando a hacer, creo, por fortuna, y las conexiones que teníamos que hacer. ¿Dónde empiezan los delitos electorales? ¿Cómo se conectan los delitos electorales con los delitos que tienen que ver con el financiamiento de la política? ¿Cómo tiene el financiamiento de la política conexión con la relación con el sector privado? ¿Cómo, para decirlo muy claro y de frente, cómo no existen filántropos en materia de financiamiento de la política, sino inversionistas, ¿no? Digamos, una empresa que le pone dinero a una campaña, legal o ilegalmente, es un inversionista en la campaña, ¿no? No está haciéndolo porque cree en la democracia y está fortaleciendo nuestro sistema de partidos. Le pone dinero a alguien que le va a dar un retorno, ¿no? Ya empezamos a entender cómo se conectan cada uno de estos temas, dónde entra el tema de competencia económica, cómo se conecta con el de lavado de dinero, y esa pues nube conceptual que tiene nuestra sociedad, que es la vinculada con el tema de la corrupción en abstracto, cuando empiezas a verla ya en su operación real y técnica, resulta que es mucho más sofisticada, que requiere el concurso de muchas agencias. Estoy tratando de tocar muchos de los temas que se han visto hoy. Ya no se puede atender con una sola oficina gubernamental, e incluso explica la razón por la cual, ahorita comentábamos en el pasillo, cuando le propusimos a la administración del presidente Peña Nieto que se incorporara de alguna manera en el Sistema Nacional Anticorrupción, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al SAT, su respuesta fue la que nos dio, ¿verdad? Digamos, que ya está ampliamente confirmado con las revelaciones periodísticas y de funcionarios de por qué no podíamos meter a la UIF al sistema anticorrupción, ¿no? Creo que queda muy claro. Lo que nos toca enfrentar, y yo creo que ese es el reto, es lo que también ha estado a lo largo de las mesas. Yo creo que para todos es claro que podemos seguir perfeccionando nuestro marco legal e institucional, ¿no? Hay que hacerlo, hay que adecuarlo a las recomendaciones de la GAFI, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, a los cientos de kilos de papel de la OCDE, ¿no? Que nos ha entregado en documentos varios, ¿no? Sobre todos los temas que hay que mejorar, seguramente también en materia regulatoria a través de la COFEMER, en fin. Lo que tenemos que empezar a hacer es algo que está en el nombre, pero que en la práctica no, que sea un sistema, ¿no? Y que sea un sistema, y voy a utilizar una palabra que no escuché en muchas de las intervenciones, pero que para mí es profundamente importante, que sea un sistema democrático. Y voy a explicar qué entiendo por democrático. Que cuando estemos en el sistema anticorrupción, no me refiero al SNA, no me refiero al comité coordinador, cuando estemos en esta política pública para controlar este fenómeno, en sus distintas expresiones y variantes, todos corramos el mismo riesgo. Eso es democrático. Cuando tú sabes que hay unos que corren menor riesgo por su poder relativo, por el tamaño de la empresa,
por la naturaleza de la red de corrupción que los protege y que otros corren mucho más riesgo, no tenemos un sistema anticorrupción democrático. En el momento en que los criterios para seleccionar los casos son arbitrarios, no tenemos un sistema anticorrupción democrático. Y creo que no nos tenemos que alejar mucho. Podemos cruzar en Motocintla a Chiapas, a Guatemala, o a Honduras, en otro de nuestros municipios colindantes, o los que tengan la fortuna y el privilegio de poder ir a Brasil, o a Argentina, después del proceso electoral, o a Hungría, o a Ucrania, o a Rumania, para entender que si no nos aseguramos de que el sistema anticorrupción sea democrático, vamos a terminar politizando el tema del control efectivo de la corrupción y cruzando de más muchos de los carriles que generaron otros efectos contrarios a los que buscaba generar un sistema anticorrupción. No el control democrático del poder, sino el abuso del poder y del Estado para perseguir adversarios políticos. Y ahí sí nos regresamos, pero a los años de Miguel de la Madrid, ¿no? Y a la Contraloría General de la República, ya voy a usar a la Contraloría para someter a mis adversarios, no para asegurarme que la función pública opere correctamente, no para asegurar que los mercados traten de controlar al máximo las distorsiones que pueden generar ellos mismos, no para asegurar la integridad de la vida de las personas, no para que haya buenos medicamentos o no para que haya buenos servicios, sino para controlar a mis adversarios políticos. Si les tuviera que decir cuál creo que es el reto más grande de nuestro sistema anticorrupción, no es su eficiencia ni su eficacia, que sin duda es importante, y creo que todas las mesas han insistido en las muchas claves y conexiones que hay que hacer, sino en asegurar que tengamos un sistema anticorrupción realmente democrático. Que ustedes, los que vienen de empresas particulares, sepan que no tienen un riesgo por ser empresas, sino por ser empresas que no se comportan conforme al marco legal e institucional de nuestro país. Que no tienen que ser simpáticos ante cualquier régimen político, el federal, los estatales o los municipales, sino que tienen que ser íntegros como empresas. Que las organizaciones civiles o las empresariales como Coparmex o la CCE no le tienen que caer bien al Estado, ¿no? Se tienen que portar bien, punto, ¿no? Y que de verdad todos corremos el mismo riesgo, que no hay funcionarios protegidos, que no hay arca de Noé, ¿no? Con los 10 que no puedes tocar, que no hay pacto político para asegurar gobernanza en estos temas, ¿no? Que va a haber consecuencias para los actos de aquellos que traicionen el interés público.